Bienvenidos amigos. Hoy vamos a hablar acerca de la libertad. Tengo el gusto de colaborar en esta conversación con dos grandes amigos, Roberto Salinas y Antonella Martí. Ambos son miembros de el Atlas Network y también colaboradores del Centro Ricardo Salinas Pliego. Antonella, Roberto, bienvenidos. Gracias, Gloria. Hola, Gloria. Muchísimas gracias por estar aquí. Quiero empezar por hablar de por qué la libertad es tan esencial. Antonella, en este fantástico libro que escribiste hace unos años, Capitalismo, un antídoto contra la pobreza, algo que a mí me encantó es que empezaste a hacernos un recorrido desde la historia del universo y el Big Bang, que si Carl Sagan hubiera tenido la oportunidad de leerlo, creo que le hubiera fascinado. ¿Cómo fuiste capaz de amalgamar en pocas páginas la evolución humana con la razón de por qué la libertad es inherente a cada molécula de nuestro cuerpo y nuestro ADN? O sea, estamos hechos para ser libres. Y cuando tú hablas de defender la libertad de una manera cabal, creo que te refieres a hacer esa combinación estructural que va más allá de banderas políticas o ideológicas. Absolutamente, ¿no? Y entender la importancia de que ser liberal es ser adulto y es que los demás te traten como adultos y que vos trates a los demás también como adultos. Y ese repaso que bien decías, que empieza, bueno, un poco de historia a través de la física, bien mencionabas a Carl Sagan, de hecho hay varias citas, es un autor que, bueno, ambas compartimos, a ambas nos encanta, bueno, y cuando él habla precisamente, bueno, a lo largo de toda su obra y en Cosmos, ¿no? Que también está el famoso documental de ese pequeño pálido punto azul, ¿no? ¿Y qué? Vos dirás, ¿qué importancia tiene o qué conexión? ¿Qué tiene que ver eso con el capitalismo? ¿Qué tiene que ver la física y ese pequeño punto azul con la libertad? Sí. Digo, que cuando nosotros somos conscientes de que estamos y que somos algo insignificante en un universo tan vasto y tan amplio, ahí se caen los nacionalismos, se caen los colectivismos, los mares de sangre, ¿no? Para imponer una ideología. Digo, estamos en un lugar único y especial, en un universo enorme, ¿no? Del que conocemos muy poco, apenas el 5%. Y cuando nos vamos incluso mucho más a aspectos como el que hablabas recién, ¿no? La parte biológica, el ADN, digo, somos todos una licuadora genética, como vos siempre decís, ¿no? En tus escritos. Y creo que ese es el punto que tenemos que mostrar. Y que cuando hablamos de estas cosas se caen esos colectivismos, los dogmatismos, los totalitarismos y todos esos mares de sangre que se han cometido por buscar una utopía muchas veces y querer imponer un paraíso en la tierra, ¿no? Que siempre ha generado los grandes infiernos como los que producen todos estos modelos. Ahora, Roberto, cuando Antonella dice que ser liberal es ser adulto, y yo pienso en las audiencias jóvenes, prestando atención a esta conversación, van a decir, qué hueva, qué aburrido ser adulto, porque tenemos la visión de que ser adulto es abandonar los sueños de niño, restringirnos a tener una vida casi que monótona. ¿A qué nos referimos cuando decimos que ser libres es ser responsables y que la maravilla de ser responsables es que en lugar de vivir una vida adulta, digamos, monótona, es una vida adulta llena de posibilidades, claro, porque nadie más nos está condicionando a cómo la debemos vivir? Ese punto es absolutamente clave para entender este tema, este concepto de la libertad y por qué la importancia de la libertad y de la libertad individual, ¿cierto? Porque hay algunos que hablan de la colectividad o que no podemos aislar al individuo del colectivo o de la comunidad. Y el punto que a mí me parece clave y que aquí en el Manual Liberal lo describe muy bien tú misma en tu prólogo, Antonella y varios de los autores, es el concepto de que como adulto yo puedo vivir mi proyecto de vida en la medida que no esté yo lastimando a los terceros, a otros miembros de mi comunidad, violando sus derechos. Y si no me gusta tu proyecto de vida o no me gusta el de Antonella, ese es asunto mío, pero no tengo yo el monopolio de qué es la vida virtuosa e imponer esa previa concepción es lo que cae en lo que Friedrich Hayek llamó la fatal arrogancia. Y es fatal arrogancia porque es presumir, como hoy varios caudillos latinoamericanos presumir el monopolio sobre la verdad. No tan solo son la encarnación de la soberanía nacional, sino también presumen tener un monopolio sobre la verdad. Y si tú no estás de acuerdo con su proyecto de vida, no tan solo estás diciendo algo falso, sino también quizá te mereces el fusil. Y eso es parte de
Eso es parte de por qué los autoritarismos latinoamericanos y en otras partes del mundo surgen al no reconocer este aspecto clave de la libertad, dejar vivir. Y ahí es donde el ser adulto empieza a ser atractivo, incluso para los jóvenes. Para los jóvenes, claro. Porque la arrogancia de decir, los pobres son tan tontitos y tan ignorantes que tiene que venir un Mesías a decirles cómo actuar económicamente y qué hacer, porque la gente es tan infantil que no sabe ser adulta, es una postura muy arrogante. Y paternalista. Paternalista. Y como yo siempre digo, el gran arrogante de Karl Marx, claro que yo digo, pobrecito Karl Marx, ¿no? Porque cuando él escribió la psicología, la neurociencia ni siquiera por sus luces existía, pero Freud estaba en pañales, literalmente. Se conocía muy poco que el ser humano psicológicamente necesita amor propio, autoestima, para entonces valerse por sí mismo. Entonces, un arrogante como Karl Marx dice, yo puedo transformarlo todo y vamos a hablar de un nuevo hombre. ¿Cómo se iba a crear? Nunca lo explica, pero habla de un nuevo hombre sin egoísmo, sin intereses personales, que voluntariamente iba a renunciar al fruto del esfuerzo de su trabajo por ayudar a los demás. Trascender la escasez. Trascender la escasez. Y va totalmente en contra de lo que hoy nos enseña la genética, lo que hoy nos enseña la neurociencia, cada vez que se hace un estudio humano. Es más, todas las corrientes psicológicas de alejarse de amores tóxicos, alejarse de relaciones codependientes, decirle no a tendencias depresivas, al suicidio, a los trastornos alimenticios, son vías que están llegando a la conclusión de que sin autoestima y sin amor propio y sin intereses personales, los seres humanos caen en estas, digamos, hábitos que los llevan a autodestruirse. Entonces, cuando yo pienso en eso, digo, Carlos Marx, ok, se lo perdono. El cuate estaba escribiendo en un siglo donde no teníamos estos conocimientos. Él se murió antes de ver que sus ideas llegaron a los genocidios más grandes de la humanidad, con los gulags soviéticos, con lo que hizo Mao en China. Ok, pero ¿y los jóvenes de hoy? Que no entiendan que parte de la libertad es esa autoestima, cómo vender esa libertad de manera cabal y no solo decir, no, la libertad económica, no. Es que ¿quién va a querer libertad económica si no se siente capaz de ser libre primero? De poder valerse por sí mismo, tal cual lo decías, ¿no? Y recaemos en estos gobiernos paternalistas que se creen los dueños de las personas y de alguna manera te rebajan, te reducen, ¿no? A una porción muy pequeña y anulan tu individualidad. Y creo que esos aspectos y ese repaso que hiciste, quizás identificándolo un poco más desde la perspectiva de la filosofía objetivista, que creo que es fundamental, el uso de la idea del egoísmo racional, apelar a cuestiones como la racionalidad y que uno desde su lugar y como ser humano tiene la opción de elegir pensar o no. Si queremos elegir valores que van de la mano de la racionalidad o si queremos recaer en dogmatismos, si queremos recaer en temas altruistas, en colectivismos y todos estos aspectos que evidentemente han anulado al individuo, ¿no? Y han destruido la racionalidad. Y Roberto, ahí es donde la libertad no es necia. La libertad es tan humilde que cuando la realidad demuestra que algo no funciona, el liberal se adapta, evoluciona y camina. Y por eso hay progreso. Es un punto clave y es un punto que está, desde el punto de vista pragmático, muy ligado al progreso. Pero el tema de la humildad es esencial. Yo, el liberal o el ser que desempeña la libertad, de ninguna forma va a presumir cómo debes vivir la vida. Tal cual. ¿Sí? Voy a cuidar a mis hijos, pues con ensayo y error, como a mí me ha tocado como buen papá, ¿no? Y fracasas en unas y tienes éxitos en otras y vas aprendiendo de qué, ajustándote a la realidad. Mientras que el caudillo sábelo todo, que anula la libertad de los individuos, ya tiene su fórmula y es la realidad la que se tiene que adaptar. Hay políticos que han hablado de que es que a los pobres los tengo que tratar como animalitos. Fíjense ustedes. Que un político diga una declaración de esa. Y que la gente se lo aplauda. Y peor tantito, que sean como los animales de la granja de George Orwell, ¿no? Recordemos, todos somos iguales, pero algunos cerdos son más iguales que otros. ¿No? Hay una cosa justo de la rebelión en la granja, que obviamente era la historia de cómo la Unión Soviética se va volviendo cada vez más liberticida. Cuando uno lee, sin ir más lejos, la excelente autobiografía de Carlos Alberto Montaner, uno dice,
si la gente leyera un poquito de historia, no se estarían topando con la misma Una y otra piedra vez. una y otra vez. Estos jóvenes. Estos por ejemplo. jóvenes. Entonces, Roberto, tú que llevas tantos años en el liberalismo y en la lucha de la libertad, cuando uno mira América Latina, hay una frase que conmigo se ha quedado pegada y dice, emigrar dentro de América Latina es como cambiarse de camarote en el Titanic. Es absolutamente inútil, porque el país que ahorita está bien, dentro de 4 años sucumbe. Estamos viendo como 3 naciones que no votaron democráticamente por el socialismo del siglo XXI, no importa, de todas maneras se los quieren meter, Colombia, Chile y Perú. Y el resto suben, bajan, fluctúan. Cuando uno se salva, el otro quiere entrar, ¿no? Y uno dice, pero ¿por qué nadie aprende en socialismo ajeno? Entonces, ¿por qué seguir defendiendo la libertad? ¿O cómo uno puede medir el éxito? Si ya sabemos que pendularmente hay países que a veces están mejor, hay otros que peor, ¿cómo uno como liberal mantiene la esperanza y el positivismo? Mario, en este libro, Mario Vargas Llosa, justamente habla del miedo a la libertad que se puede llegar a tener. Y ese miedo surge, yo creo, de toda una campaña mediática sobre el liberalismo es parte del 1%, de la explotación, de la desigualdad, cosas que a nosotros nos corresponde deconstruir esos mitos. Es decir, falsificar esos mitos y mostrar con los hechos que es realmente el que menos tiene, el emprendedor, la ama de casa, el taxista. Ellos saben más economía que cualquier perfumado de MIT. ¿Sí? Porque saben economizar, saben cómo lidiar con la escasez a pesar del logro filantrópico, a pesar del burócrata nalgón que siempre está de alguna forma tratando de exprimir lo que el economista mexicano llama la economía de la extorsión. En eso vivimos en América Latina. Eso. Llega un caudillo y te promete la utopía, como dice López Murphy, Ricardo López Murphy, nuestro gran amigo, te promete el cielo en la tierra, como decía Antonella ahorita, y pues, oye, me voy con eso que parece más rentable en el corto plazo. En el corto Ahora, plazo, claro. Antonella, ese punto, en el país de los ciegos, el tuerto es rey. Entonces nos pasa en América Latina que como tenemos dictaduras súper opresoras, tipo Cuba, Nicaragua, Venezuela, entonces creen que Colombia está en libertad y hay capitalismo. Y que entonces te dicen, bueno, pero si Cuba está mal, ¿por qué Colombia también está mal? Si nosotros sí somos ejemplo de capitalismo. Y uno es como, por Dios. O sea, no hay libertad de mercado. Entonces, ¿cómo explicarle a la gente que, ok, aquí hay ciegos, pero eso no significa que los tuertos estén viendo claramente la situación tampoco? Ciertamente, identificar, ¿no?, qué políticas son liberales y qué políticas no son liberales, porque hay mucha confusión y creo que la izquierda ha jugado con eso, la derecha también ha jugado muchas veces con eso, y siempre los grandes enemigos de la libertad aparecen disfrazados de amantes de la libertad, ¿no? Eso es una cosa que tenemos que empezar a aprender a identificar, pero sí vemos mucho en estos países, como bien mencionabas, a lo largo de América Latina, donde en términos económicos, o sea, ni siquiera es que hay libertad económica, ni siquiera es que hay una libertad de comercio, una apertura, y recae esa izquierda una y otra vez en apuntar contra esos modelos porque esos son los modelos liberales, o ese famoso neoliberalismo de los años 90, ¿no? Que lo que menos tuvo fue liberal, o sea, más un neomercantilismo que otra cosa. Entonces, el liberal, desde esta postura, nosotros estamos enfrentados a todos los colectivismos, a colectivismos de izquierda, colectivismos de derecha, uno te quiere controlar el bolsillo, otro te quiere controlar la vida, son inquisidores morales, inquisidores emocionales. Y ahora, perdón, tenemos socialistas conservadores, o sea, marxistas que fueron a desempolvar la teología de la liberación y te meten al cristianismo con el comunismo y diciéndote incluso que no hay mejor manera de ser cristiano y amar a tu prójimo que ser marxista. Entonces ya tenés un mix de los dos colectivismos juntos. Tal cual. Y en todos cae, bien lo mencionaba Roberto, ¿no?, la idea de la fatal arrogancia que nos enseñó Hayek, porque muchos de ellos, insisto, apelan en hacerte creer que saben cómo vos tenés que vivir tu vida. Y lo que nosotros decimos desde esta postura, desde la postura liberal, es que vos sos el dueño de tu propia vida. Exacto. Y solamente vos sos dueño de tu propia vida. Ni tu familia es dueña de tu vida, ni el gobierno es dueño de tu vida, ni tu pareja. Nadie en el mundo es dueño de tu propia vida más que vos. Y sobre tu propio cuerpo, vos sos tu propio soberano. ¿Para bien o para mal? Exacto. Asumiendo las responsabilidades de lo que eso conlleva. Eso es muy importante, porque aparte la tenemos fregada. A nosotros, de los liberales, no hay un estatismo financiando para decir, por favor, defienda estas ideas. Pero además de eso, nosotros estamos compitiendo contra utopías, fantasías de Disneylandia. Como dice Axel Kaiser, si yo comparo mi relación amorosa
con cualquier película de Disney. Por supuesto que mi relación amorosa es la peor del mundo, pero yo lo que no puedo hacer es comparar la realidad contra una fantasía inexistente, que es lo que los populistas venden. Y peor, imponer esa fantasía. Imponerla. Exacto. Entonces, la tenemos difícil porque estamos compitiendo contra utopías. Utopías que es como decirte, no, yo no te estoy vendiendo el agua azucarada. Yo no te estoy diciendo que si sos libre, siempre la vas a acertar. A veces te vas a equivocar y a veces te vas a equivocar tan mal que vas a fracasar, pero no hay éxito sin fracaso, no hay prueba sin error. Me encanta que, Antonella, tú pusiste aquí un listado de una cantidad de inventos que gracias a fracasos, prueba, error y libertad, en la página 189 de Capitalismo, en 1450 la imprenta, en 1800 la pila, en 1876 el teléfono, en el 76 VHS, el Messenger, el Netflix, el pañal desechable, la tarjeta de crédito, el reloj digital, el microchip, todos. La vacuna Ahora, en menos de un año. La vacuna en menos de un año, cada vez más rápido. Entonces, sería genial que detrás de estos listados supiéramos la historia de lágrimas, de sudor, de sufrimiento, de enfrentamiento contra dictadores, de impuestos, de migraciones que hubo en los individuos, cada uno, para que estos inventos se pudieran llevar a cabo. Si me permites, Antonella, porque es un comercial de tu libro, el último capítulo es sobre progreso. Y justamente esto es el progreso. No es ni ideología, derecha, izquierda, arriba, es cuáles son las condiciones del progreso y las historias de progreso. Yo creo que ahí es donde debemos capturar el alma de los jóvenes. No vamos a competir con la utopía, pero te muestro con hechos y con realidad qué es lo que la libertad te ha generado. Te ha generado vivir mejor. El storytelling, y creo que ha sido un esfuerzo muy criticado incluso de esos falsos liberales, cuando uno trata de utilizar series de televisión, películas, como tú lo haces con la era de Acuario, por ejemplo, poniendo canciones, yo lo he hecho también en varios libros, es si los jóvenes no van a llegar a leer 1000 páginas de la acción humana de Mises, ¿dónde encuentro yo en la cultura pop mensajes a favor de la libertad? Que al fin y al cabo, no estamos tampoco inventando el agua azucarada. George Orwell lo hizo con La Rebelión en la Granja, literalmente con animalitos explicando el desastre. Entonces, apelar a través de eso para el storytelling detrás, la vida humana detrás, el sufrimiento, los fracasos, para que ese progreso exista. Y ahora, fíjate todo ese progreso, todas esas innovaciones, ese listado, ¿no?, que mencionábamos uno por uno, todo lo que tenemos hoy al alcance de nuestra mano. Digo, hemos progresado tanto en tan poco tiempo y lo ha hecho el capitalismo, digo, a pesar de tener tantos enemigos encima y a pesar del gobierno. Claro. El capitalismo, el emprendedor, el innovador, la mente libre ha creado, ha innovado. La mente libre que además es súper resiliente, porque acordémonos que en la quema de la Biblioteca de Alejandría, con los grandes conocimientos que ahí hubo, la humanidad nos atrasamos otros 1000 años. Así es. Y aún así, la gente libre logró recolocarse en como las ciudades-estado italianas, en Ámsterdam, en el gran proyecto que fue el Estados Unidos original, y volvemos otra vez al progreso, ¿no? Hasta llegar a poner gente en la luna, a hablar de llegar a Marte. Pero también hay algo que a los jóvenes les está pasando, y es que creen que capitalismo es consumismo materialista, y que eso significa tratar a la gente de acuerdo a sus cosas y no a su persona. ¿Cómo nosotros podemos transmitir el mensaje que no son los objetos materiales lo que te da valor, sino que toda la riqueza es un medio para lograr fines? Mira, Gloria, el capitalismo te hace independiente. El capitalismo te permite, como ser humano, como individuo, independizarte, ¿no?, de distintos modelos, de distintas connotaciones culturales, religiosas, morales, que se han impuesto a lo largo de nuestra historia. Entonces, lo que te permite el capitalismo es que vos puedas ejercer a pleno esa individualidad que cada ser humano tiene. Entonces, cuando entendemos la importancia de eso, cuando entendemos la importancia de crear, de generar riqueza, digo, y muchas veces me pregunto, ¿por qué no tenemos en América Latina un Bill Gates, un Steve Jobs? Siempre digo, bueno, tenemos cientos de talentos, tenemos personas incluso seguramente mucho más talentosas. Y fíjate, siempre pienso en esto, ¿cuántos talentos nos habremos perdido por culpa de todos esos socialismos y esos estatismos? Gente que hoy está en Venezuela o en Cuba y que tiene ideas fantásticas, maravillosas para sacarnos adelante, para mejorar nuestra calidad de vida,
Y hoy están, ¿qué? Haciendo una fila para conseguir un poco de comida o muriendo por enfermedades que son totalmente curables en pleno siglo XXI. Entonces, es una cuestión de hechos. La gente vive mejor donde hay mayor libertad. La gente siempre busca la libertad. Sí. Digo, vos no ves hoy a norteamericanos escapándose en balsa a Cuba, es siempre lo contrario. O Corea del Norte. O Corea del Norte, o lo mismo con el muro de Berlín. Digo, que el comunismo haya tenido que levantar un muro, eso muestra el fracaso de una ideología. Tener que obligar a la gente a que viva en tu sistema. Fíjate, Edgar Mason, en paz descanse, un gran comunicador liberal, decía, solo algo tan cruel como el totalitarismo pudo erigir el muro de Berlín. Solo algo tan noble y tan humano como el mercado pudo distribuir todos sus pedazos alrededor del mundo. Así es. Claro, claro, es que es así. Y eso es, yo creo que la lección que nos tenemos que llevar. Mostrar cifras y datos económicos no está llegando a la emoción y al sentimiento de que las personas entiendan que la libertad es una decisión sobre todo de inteligencia emocional. Absolutamente. De el equilibrio perfecto entre la razón y la emoción, porque somos las dos cosas. Siempre nos han dicho, la mente está peleada con el corazón. Mentira. Las personas que realmente caminan en libertad es porque entienden hacer, sentir, pensar en una misma línea para lograr algo. Diles eso a nuestros amigos del movimiento San Isidro. A ver, ellos no tienen un doctorado en la libertad, en ciencia política. Es patria y vida. Exacto. Por Dios, eso es algo totalmente humano, decir, Sí. quiero patria y también quiero vida. Ahora, hay una cosa interesante. ¿Será que tanta riqueza trae inevitablemente una generación que todo lo olvida? A mí me pasaba mucho en las charlas que llegaba gente adulta a decirme, es que estos millennials y centennials de hoy en día no entienden lo que era que hubiera apagones, hiperinflación. Y yo digo, ¿de quién es la culpa? ¿De los adultos que no se sientan a contárselo a las generaciones jóvenes? ¿O de las generaciones jóvenes que no tienen la empatía, que sí tienen, por ejemplo, para leerse fantasías distópicas como los Juegos del Hambre y lloran con ese tipo de cosas y no lloran ante la tragedia humana? O inevitablemente al tener riquezas y tener buenos tiempos, eso crea hombres débiles, mientras que malos tiempos, no sé, crean estos hombres fuertes. ¿Qué tanto de verdad hay ahí? Porque yo cuando miro Cuba, la nación más rica de Latinoamérica en los 50, Venezuela, nadando en petróleo, Argentina, la tercera potencia mundial en el siglo XIX, y son las que más duro caen cuando caen. En cambio, veo países como el mío, Guatemala, que es como un avión que ni despega, ni tampoco se estrella. Solo como que, ahí va. Pero tal vez es porque al haber tanta gente luchando para salir adelante, no llega una generación que se cree el cuento de que repartiendo vamos a estar mejor. Y quizá las naciones más ricas lo olvidan. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el reto que los liberales tenemos que aprender? Sí, lo olvidamos, eso es cierto, lo olvidamos y lo olvidamos mucho. El caso de Argentina, que bien lo mencionabas recién, es un caso, bueno, muy paradójico, ¿no? Porque siempre decimos todo al revés. O fuimos un país desarrollado que se subdesarrolló. ¿Quién hace eso en el mundo? Y uno ve videos, organizaciones, gobiernos, personas hablando siglos atrás sobre Argentina y la potencia que era y la promesa que era para el mundo. El caso de Cuba, el caso de Venezuela, tantos países y lamentablemente recaímos en esto, ¿no? Una y otra vez. Y creo que en buena parte sí hay una gran responsabilidad por una cultura que creímos que el gobierno tiene que responder por nosotros todo el tiempo y que el gobierno es dueño de nuestras vidas y que sin el gobierno nosotros no podríamos salir adelante. Es decir, el problema está en que tenemos una relación tóxica con los gobiernos, los latinoamericanos. Sí. Y es tóxica, es muy profunda, y si no la cortamos y si no aprendemos a que tenemos que ser responsables, adultos, independientes y salirnos de toda esa mentalidad que siempre espera de otros para que te resuelvan las cosas, creo que vamos a seguir recayendo en eso. Pero tenemos los hechos, Gloria, los liberales tenemos a los hechos de nuestro lado, y no solo en términos económicos, digo, en los últimos 200 años, 250 años, el mundo y la riqueza en el mundo creció de una manera impresionante. En los últimos 200 años, el 95% de la población mundial salió de la pobreza de una manera exorbitante, claro, ¿no? Y hoy ese porcentaje que antes era el 95%, hoy es del 9%. Es una cuestión de hechos, tenemos que ir a los hechos los liberales. En los últimos 30 años, más de 1.000 millones de personas salieron de la pobreza extrema, de la situación de pobreza extrema. Pero entonces te contestan, ¿pero a costa de qué? Las pobres ballenas, la contaminación, el plástico en los mares, nos vamos a morir. O sea, yo realmente tengo compasión por niñas como Greta Thunberg, a las cuales las explotan, porque yo me acuerdo cuando yo
yo era adolescente y decía, el agua se va a acabar. Y mi mamá me jaló, me sentó frente a la lluvia y me dijo, mija, mientras llueva, depende de cada quien poner un balde para recoger agua. No se va a acabar, tranquila. Pero es eso, llegar a la gente con los hechos. Porque además hay una cosa que es bien clave. El planeta ha existido antes de nosotros, evolucionar desde hace 60 millones de años, y va a existir después de nosotros. O sea, si nosotros no cuidamos de una manera consciente los recursos que tenemos, porque nos conviene respirar limpio, nos conviene comer, nos conviene estar sanos, el planeta puede seguir sin la especie humana y otra cosa va a evolucionar. Entonces, meterle a la gente este fatalismo de que nos estamos acabando el planeta, no, nos estamos acabando entre nosotros. Y muchas veces por ideologías absurdas que nos hacen enemigos en lugar de comerciar, ¿no? Así es. Pero este mismo debate lo tenemos desde hace mucho. Y yo creo que ese es un tema fundamental que también tú lo has tratado, Gloria, tú en tus escritos y tus artículos, Antonella. Siempre va a haber aquel enemigo de la libertad, aquel que dice, no, es que estamos en el peor de los tiempos, no, es que el fatalismo, no, es que mira el 1% y la desigualdad, no, es que hay algo en el futuro también va a haber. En el libre comercio lo hemos visto, que es una gran bendición. El libre comercio fíjense qué humano es darle la libertad de elegir a una persona y a otra poder intercambiar libre y voluntariamente. Exacto. Es mágico eso. Y además del progreso humano, pues es también, pues es un contrato totalmente humano, un intercambio totalmente humano. Eso hay que repetir una y otra vez de que genera beneficios a pesar del mercantilismo, del proteccionismo, de los aranceles, de las tarifas y etcétera. Pero vean, ustedes han hablado muchísimo en otras ocasiones del caso de Miami. Para estos jóvenes hay que darles, mira dónde está la oportunidad de los nicaragüenses que sí lograron escapar. Claro. De aquel Memo Puertas, Bill Gates, de aquel Esteban Empleos, Steve Jobs, que sí lograron. Y hoy en día, ¿quién domina la industria financiera en Miami? Venezolanos. ¿Y quién domina el comercio en el norte de Miami, por ahí por Aventura y Hollywood? Son mexicanos y nicaragüenses y guatemaltecos. Y ahí está todo. ¿Y cuál es el primer idioma de Miami? La capital de América Latina y la ciudad del gran progreso se ha convertido en Miami. Lo que fue para los esclavos negros, las mujeres, los rebeldes, la isla de Nassau, la república libre que existió por un ratito fuera de los imperios españoles o el imperio inglés, lo que fue Ámsterdam para todos esos perseguidos religiosos y políticos, lo que fue las ciudades-estado italianas, lo que fue la ruta de seda, Miami lo es para los latinoamericanos, ¿no? Que logran escapar de estas desgracias, nadie aprende en socialismo ajeno, entonces estamos todo el rato reciclando, pero los que sí entienden la lección se van a estos lugares donde encuentran libertad. Anto, Roberto, estamos llegando al final de esta fantástica conversación y me gustaría que compartieran con la audiencia en su gran paso defendiendo la libertad en diferentes medios, tanto usando el medio escrito como las conferencias, el conversar de uno a uno, el visitar, viajar, estar. ¿Cuáles son las cosas que los motivan a cada uno de ustedes a seguir en esta tremenda lucha que realmente nunca se acaba? Porque lo que hacemos humildemente es pasar la antorcha de la libertad a la siguiente generación, que como que la llamita no muera, ¿no? Hay momentos donde a veces se queda muy cortita y a veces está bastante grande, pero ¿qué es lo que ustedes han aprendido en ese camino y qué los sigue motivando a hacer lo que hacen? Bueno, siendo que yo he estado bastante más que ustedes en el tema y es una larga historia, son casi 40 años, a mí lo que me motiva enormemente es esto, la posibilidad de dialogar, porque a lo mejor no estoy de acuerdo con lo que tú dices o con lo que tú dices o con el que el otro dice, pero sé que me puedo sentar a conversar y aprender. Claro. Y muchas veces estoy dispuesto a revisar mis propias premisas, como decía Ayn Rand, ¿no? Sí. Revisar mis premisas y decir, bueno, borrón y cuenta nueva y me necesito replantear. Y uno aprende, mientras que si uno está cerrado y uno trae esa mentalidad preconcebida, porque yo tengo el acceso privilegiado a la verdad, nunca va a aprender. Claro. ¿Sí? Y eso para mí ha sido no tan solo enormemente productivo en términos de la educación, el poder convivir con otras amistades y otros colegas, sino también es algo muy humano. Después de todo, está ese gran dicho latinoamericano, hablando se entiende la gente. Exacto. Es un dicho profundamente liberal. Así es. Bueno, y conectado un poco con eso, ¿no? Ese amor por la libertad y precisamente entender que lo que te permite la libertad es la duda.
¿no? Algo que ni a los socialistas les gusta, ni a los conservadores les gusta, ni a la izquierda, ni a la derecha, de todos estos movimientos que siempre quieren imponerte un modelo de vida, que siempre quieren imponerte una forma única para que vos vivas tu propia vida. Entonces, esa importancia de dudar, esa importancia de poder cuestionar a las autoridades, de cuestionar el status quo, de cuestionar las cosas tal y cual nos las enseñaron, de uno poder utilizar la razón, ¿no? Y elegir. La libertad de elegir. Eso es lo que a mí me conmueve mucho, Gloria, y yendo mucho más allá de los términos económicos y todos estos grandes avances económicos de los que hablábamos recién, cómo ha crecido la esperanza de vida en los países más libres a lo largo de toda la humanidad, pero cómo eso es un resultado y una consecuencia de la libertad, la mejora en la calidad de vida. Además de todo eso, cómo el liberalismo permite a las minorías, cómo el liberalismo permite a los individuos en su totalidad llevar al máximo esa libertad, el derecho, los derechos de las mujeres, de poder caer en la idea del feminismo liberal desde sus orígenes, de la igualdad ante la ley, de los derechos y las libertades LGBT, de la legalización de las drogas, de todos estos aspectos que tenemos que poner sobre la mesa que van de la mano de la libertad. El espacio para esas minorías, incluso para las minorías que dudan de la libertad. En un sistema libre, si tú y tus amigos quieren ser comunistas, lo pueden ser, no hay problema. Se van a una comuna, están ahí, eso sí, solo no pretendan forzar a los demás a vivir en el sistema que ustedes quieren imponer. En la libertad cabemos todos. Eso es lo maravilloso. Muchísimas gracias, Antonella, Roberto, ha sido un gusto. Gloria. Y a ustedes les súper recomiendo Capitalismo, un antídoto contra la pobreza, y el fantástico Manual Liberal de edición de Antonella, incluyendo las historias de los defensores de la libertad actuales en el mundo entero. Para el Centro Ricardo Salinas Pliego, yo soy Gloria Álvarez. Hasta la próxima.